Hola, soy Lisa en Costa Rica y este es el capítulo 8 del libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, ganado sin una palabra. Asimismo, como Jesús, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna. Primera de Pedro 3:1. En este capítulo aprenderemos de la palabra de Dios, que dado que nuestros esposos están sobre nosotras, nuestras palabras no solo son inútiles, sino que pueden ser peligrosas. Muchas de nosotras ahora estamos cosechando malos frutos de intentar, sin saberlo, persuadir o advertir a nuestros esposos en lugar de llevar nuestras preocupaciones a Dios. Aprenderemos que todo lo que le gustaría decirle a su esposo primero debe hablarlo con Dios. Cuando nuestros esposos están haciendo algo en contra de la palabra de Dios, las Escrituras nos dicen que ganemos a nuestros esposos sin una palabra, con una actitud respetuosa hacia ellos y a la autoridad que Dios les ha dado sobre nosotras. Ganados sin una palabra. Cuando estoy preocupada por algo, ¿debería discutirlo con mi esposo? No. Pídale a Dios que hable con su esposo. No debemos discutir nuestros miedos o nuestros deseos con nuestros esposos. En lugar de eso, debemos ir al más alto en jerarquía. Debemos acudir a nuestro Padre Celestial y apelar delante de Él. Pídale a Dios que sea Él quien hable con su esposo, por cuanto el Señor está directamente sobre todo hombre, acerca de lo que está en su corazón. Este es el orden apropiado de autoridad, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Primera de Corintios 11:3. En lugar de buscar la ayuda o guía de su esposo, debe buscar el rostro de Dios. Luego investigue en las Escrituras para encontrar principios de Dios para manejar el dilema al que se enfrenta. Esto confirmará lo que el Señor le ha hablado en su corazón. Marque ese versículo y aférrese a él, sabiendo que el Señor está en control. Quítese de su camino. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1 del 1 al 2. Quítese del camino de su esposo. Usted no es su autoridad. La segunda línea nos dice lo que debemos hacer: meditar en su palabra y dejar a su esposo en manos de Dios. Dios debe ser quien haga el cambio en su esposo. Ni siquiera su propio esposo puede cambiarse a sí mismo. Interponerse en el camino. Cuán bendecido es el hombre que no camina en el consejo de los malvados, ni se interpone en el camino de los pecadores, ni se sienta en el asiento de los burladores. Salmo 1:1. Cuando se trata de un esposo que es desobediente a la palabra, debe haber etapas de soltar sin una palabra. Una mujer cuyo esposo está en casa pero que no llega a casa a tiempo o que no llega debe soltar dejando de vigilar a su esposo a través de toques de queda, las 20 preguntas o el trato silencioso. Si una esposa descubre que su esposo está involucrado con otra mujer, debe soltar. Al no seguirlo o confrontarlo y usar ese tiempo como una llamada de atención, o lo empujará a dejarla o divorciarse de ella. Si en esta etapa se va y ella continúa interponiéndose en su camino, en lugar de soltar, lo más probable es que lo empuje al divorcio, esperando que esto detenga las actividades de su esposa. Sin embargo, si ella todavía lo persigue, verá al hombre casarse con la otra mujer. Si ella todavía se aferra en lugar de soltar, lo más probable es que vea a su ex esposo en un segundo matrimonio muy fuerte. Conocí personalmente a mujeres cuyos esposos se habían vuelto a casar, pero que todavía firmaban el nombre de su esposo en las tarjetas de Navidad y notas de agradecimiento. Además, con esta visión distorsionada de su situación, no tienen problema en seguir siendo sexualmente íntimas. Rara vez ve un divorcio suceder cuando un esposo está convencido de que básicamente puede tener dos esposas. Muy a menudo una esposa que no suelta verá a su ex esposo y a su nueva esposa recurrir a tener un hijo propio,
con esperanza de que esto desaliente a la ex esposa y lo deje ir. Algunas mujeres me escriben con rabia y enojo contra Dios porque Él no cerró el vientre de la otra mujer. Sin embargo, se niegan a reconocer que no siguieron los principios bíblicos de soltar y obtener un espíritu suave y apacible. Ocasionalmente, cuando un esposo se divorcia de la otra mujer o de la segunda esposa, no regresa con su primera esposa, sino que busca a alguien nuevo para hacerlo feliz. Para alentarse, lea el testimonio al final del capítulo 12, pidiéndole a Dios sobre una mujer que humildemente soltó a su esposo, no se enojó con Dios y se encontró con un matrimonio restaurado después de que su esposo se volvió a casar. Deje de perseguir y ore. Puede ayudar a sanar su hogar con sus oraciones. Por tanto, confiénsese sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16. Si habla, es muy importante que elija sus palabras con cuidado. Voltee mediante la oración únicamente la dirección de su esposo hacia Dios. También debe entender que usted no es responsable por lo que su esposo hace. Él le da cuentas a Dios por sus acciones, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Santiago 1:14. Cierre su boca, luego sálgase del camino de su esposo. Las esposas aman el tratar a sus esposos como si fueran uno más de sus hijos. Este tipo de actitud maternal desgastará a cualquier hombre y agotará su hombría. Entonces, cuando una mujer aparece y lo mira como hombre, él deja a su esposa por la otra mujer. Tenga una actitud apropiada. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto reciben condenación sobre sí mismos. Romanos 13, del 1 al 2. Su esposo es autoridad ordenada por Dios. Su rebeldía a su autoridad ha permitido que esté en la situación presente. Obedezca y sométase ahora, y mire cómo Dios vuelve el corazón de su esposo hacia su hogar, conforme usted honra la palabra de Dios. Venza todo mal con bien. Su reacción hacia el mal cuando ocurre le dice a Dios y a otros que le están viendo qué es lo que hay realmente en su corazón. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12:21. Ocurrirá, pero usted puede estar preparada, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Santiago 1:3. Tome esta oportunidad para hablar bendiciones de amabilidad para su esposo, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Primera de Pedro 3:9. Si usted está de acuerdo con el insulto o la frase hiriente y luego regresa a una frase amable o una bendición, esto volteará su situación en un instante. Sin embargo, la mayoría de las mujeres gastan sus energías defendiéndose a sí mismas o discutiendo el asunto. Aunque ellas intentan que su esposo tome su responsabilidad por lo que pasó, ellas no pueden ver que la situación mejore. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. Hechos 8:32. Estas son las mujeres que me escriben correos electrónicos queriendo saber qué está impidiendo su restauración. Pero cuando escucho su actitud condescendiente y despectiva, yo sé por qué. Si usted no puede aceptar lo que estoy diciendo, pregúntese, ¿por qué su esposo ha escogido dejarla? La mujer sabia edifica su casa, pero la necia la derriba con sus manos. Proverbios 14:1. Para alentarle, lea el testimonio al final del capítulo 12, pidiéndole a Dios. Concéntrese en amar a lo que es difícil de amar. Cuando usted ama y respeta a su esposo, aun cuando él no es fácil de amar, no es amable y está en pecado, usted está mostrando amor incondicional. Porque si ustedes aman a los que aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Mateo 5:46. Dele a Dios sus dolores
Él le ayudará a amar a su esposo si usted solo se lo pide. El misterio de la reconciliación. Como hijos de Dios somos embajadores del amor de Dios y eso acercará a otros al Señor. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. ¿Ha estado usted contando? ¿Repasa usted los pecados y los defectos de su esposo en su mente conforme revela sus transgresiones a otros? Recuerde, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Sucede así con las suyas? Nuestro primer campo misionero. Su actitud puede ser: ¿por qué debo ministrar a mi esposo el pecador? Porque el Señor nos da a nuestros esposos y a nuestros hijos como nuestro primer campo misionero, antes de que podamos ser verdaderamente efectivas con otros. Nosotras, por supuesto, queremos adelantarnos a Dios antes de que estemos realmente listas y ministramos a los de la iglesia, el vecindario y el trabajo, mientras que descuidamos nuestro ministerio en el hogar. Si usted no ha ganado a su esposo o hijos para el Señor, ¿cómo puede ganar a los perdidos? Muchas mujeres actúan como víctimas que tienen que vivir con un incrédulo. Sin embargo, ellas son las que alejan al Señor o a sus esposos del Señor. Un fariseo que asiste a los cultos y después actúa arrogantemente y finge ser espiritual, impide que los perdidos quieran tener una relación con el Señor. ¿Es usted esta persona? Dios quiere que aprendamos a tener contentamiento antes de que Él cambie a nuestros esposos. Si usted está todavía refunfuñando y lamentando su situación, entonces prepárese para seguir en ella. Podemos ver en la vida de Pablo: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Filipenses 4, del 11 al 12. Pablo continúa diciendo el versículo que usted escucha tan a menudo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Usted continuará estando en dificultades hasta que haya aprendido a contentarse en ellas. Punto. Consuele a aquellos. Cuando una mujer viene a nosotras, ella quiere saber: ¿cómo puedo lidiar y vencer la destrucción que ha plagado nuestra vida por años? ¿Cómo es posible para mí el salir victoriosa de este dolor y este desorden? La respuesta es: buscando sabiduría y verdad. Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. El deseo de mi corazón es compartir la verdad con usted para hacerle libre. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Déjeme comenzar asegurándole que básicamente todos los principios en este libro ayudarán para restaurar su matrimonio, sin importar si su esposo es abusivo o tiene problemas de alcohol, drogas o pornografía. Aunque la mayoría de los testimonios no reflejan estos pecados, porque estas mujeres no quieren avergonzar a sus esposos, ni siquiera mi propio testimonio. Estas otras situaciones sí existieron, pero fueron superadas siguiendo los principios de este libro, y especialmente los de una mujer sabia, una mujer que es respetuosa en su actitud y en sus palabras hacia su esposo, junto con un espíritu de sumisión, cambiará cualquier situación abusiva. Dios lo garantiza. Lidiando con los pecados de su esposo. Si su esposo está en pecado, ¿cómo podría usted como esposa lidiar con él? No como el mundo lo hace. Las maneras del mundo traen destrucción, pero los principios de Dios traerán victoria. Aquí está la prescripción de Dios, directo de su palabra. Sin una palabra, como aprendimos antes, la Biblia es clara en cuanto a que debemos mantenernos reverentemente calladas y no intentar hablar con nuestros esposos cuando ellos son desobedientes a la palabra de Dios. Primera de Pedro 3, del 1 al 2. No cometa el error de hablar con su esposo acerca de su pecado. Hable únicamente con Dios.
También yo le instaría tampoco a hablar con otros acerca de esto. Dos cosas suceden cuando usted lo hace. Primero, nos pone en discordia con el Señor. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Salmo 101, 5. En segundo lugar, cuando uno destapa su pecado y su debilidad ante otros, se vuelve casi imposible para él el volver y arrepentirse. Cuando todos en la iglesia y todos en su familia y amigos saben que ha estado viviendo en adulterio o en algún otro pecado, usted lo ha hecho casi imposible para él el regresar. No debemos confesar los pecados de otros. Confesar sus propios pecados es muy diferente a revelar los pecados de otra persona. También trae su propia maldición. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera. Dijo, maldito sea Canaán. Génesis 9, 22, 25. Este versículo confirma el principio que leímos antes en Proverbios 101, 5. Se nos dice que no calumniemos a nadie. Sin embargo, estoy profundamente advertida de que es muy difícil mantener todo por lo que usted está pasando en secreto. Es por eso que se nos dice en Mateo 6, 6. Entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando no tiene alguien con quien hablar, tiene que derramar su corazón delante de Dios. De todas maneras, Él es el único que realmente puede cambiar a su esposo y su situación. Pero cuando le decimos a todos lo que nos preguntan o escuchan, cuando hablamos por teléfono por horas acerca de ello, o aún cuando derramamos todo a nuestro pastor o consejero, fallamos al no usar esa urgencia en nuestro closet de oración. Yo animo a las mujeres a hacer lo que funciona. Yo sé personalmente que esto funciona y ninguna otra solución lo hace. Ayune. La mejor manera para liberar a un esposo que es esclavo del pecado es el ayunar y orar por él. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Isaías 58, 6. Hay más acerca del ayuno en el capítulo 16, las llaves del cielo que usted necesita leer. Vence el mal con el bien. La otra manera es venciendo el mal haciendo el bien. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12, 21. La Biblia no miente. Aunque los expertos de hoy dicen que usted facilita o permite a la persona que bebe, toma drogas, siendo amable y amorosa, las escrituras nos dicen lo opuesto. ¿A quién escogerá obedecer? El amor es una de las armas más poderosas que tenemos y está garantizado que funcionará. El Señor nos dice que así es como debemos lidiar con nuestros enemigos o con aquellos que nos han lastimado. Amar a su esposo ahora mismo, en medio del pecado, es verdaderamente vencer el mal con el bien. Proverbios 10:12 promete que el amor cubre todas las transgresiones. Primera de Pedro 4:8 confirma este principio cuando nos dice, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Primera de Corintios 13:8 nos da una promesa audaz, el amor jamás se extingue. Primera de Tesalonicenses 5:15 nos amonesta diciendo, miren, que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Romanos 12:14 expone este principio cuando enseña que debemos bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Jesús dijo estas palabras en Mateo 5, 44, 46. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos, pecadores?
Testimonio. Ella le dijo a su esposo que se fuera. Una mujer que estaba enojada vino al ministerio de restauración. Estaba resentida y amargada. Ella había buscado ayuda en todas partes, grupos de apoyo, consejeros y muchos libros, para resolver los problemas que estaba teniendo con su esposo, quien, ella decía, era un alcohólico y un drogadicto. Ella ya no aguantaba más. Había arrojado a su esposo de la casa, como ella lo había hecho un par de veces anteriormente. Ella había estado siguiendo los consejos de todas las personas. Desafortunadamente, nada parecía cambiar su situación, pero inevitablemente las cosas empeoraron. Lo que ella aprendió de nuestro ministerio fue diferente de todo lo que había leído u oído antes. Finalmente ella dijo, estaba escuchando la verdad. Ella dijo que finalmente aprendió que las razones de sus problemas eran totalmente diferentes de las que le habían dicho repetitivamente. Ella nos dijo que ella había sido tan adoctrinada en psicología y en ideas antibíblicas que ahora le era imposible discernir la verdad. Cuando ella leyó los principios, la palabra de Dios se convirtió en una espada, cortando hasta llegar a sus tuétanos. Ella aprendió acerca del peligro de enseñorearse sobre su esposo, como cuando ella le dijo que abandonara la casa. Aprendió la manera correcta de ganar a un esposo desobediente, sin una palabra. Ella aprendió cómo lidiar con un hombre que tiene ataduras al pecado del alcohol, ayunando y orando por él. Aprendió que una separación forzada animaba al adulterio y siempre exagera sus pruebas. Dentro de una semana, ella buscó cada versículo bíblico mencionado en este libro y lo marcó en su Biblia. Para su sorpresa, ella no pudo encontrar bases escriturales para las medidas que había tomado con su esposo. Ella inclusive llamó a su iglesia y les rogó que le mostraran que lo que ella había estado haciendo era realmente correcto. Ella dijo que necesitaría desacreditar los versículos que leyó en este libro. Ellos no le pudieron dar bases bíblicas para soportar sus argumentos. Ellos solo la animaron a mantener a su esposo fuera del hogar, a no permitirle que regresara. En su confusión, dolor y enojo, esta mujer verdaderamente estaba buscando la verdad. Ella finalmente le pidió a su esposo que regresara al hogar. Luego ella le mostró respeto como la cabeza del hogar y el líder espiritual por primera vez en su matrimonio. La reconstrucción de su hogar no fue fácil ni rápida, pero siempre fue estable. Su esposo después confesó que él había estado planeando cometer adulterio después de que ella lo forzó a irse de la casa. Su esposo ha estado en el hogar por más de 9 años, libre de drogas y alcohol. Él inclusive es diácono en una iglesia numerosa. Testimonio: esposo liberado del alcoholismo. Una mujer contactó nuestro ministerio. Ella había tocado fondo con el alcoholismo de su esposo. Había tratado de aplicar todos los métodos que había leído para esposas de alcohólicos. Sin embargo, ella descubrió que cada recuperación era temporal solamente. Su matrimonio se estaba derrumbando. Ellos se habían vuelto extraños. Ella sentía que si él verdaderamente la amaba, él dejaría de beber. Sin embargo, su esposo estaba convencido de que ella ya no lo amaba por la manera como lo estaba tratando. Él dijo que sus malos tratos solo lo hacían tomar más porque él sentía que las cosas no tenían esperanza. Ella nos dijo que sí amaba a su esposo, pero que todos los libros decían que se alejara de él porque ellos eran codependientes y ella era su poder. Ella nos dijo que lo había intentado todo y estaba a punto de darse por vencida. La animamos a buscar a Dios. Ella dijo que también había tratado eso. Nos dijo que había ido con su pastor, quien confrontó a su esposo, pero eso solo empeoró las cosas. Él dejó de asistir a la iglesia. Cuando ella finalmente llegó al final de sus propias fuerzas, ella clamó al Señor. La siguiente mañana, ella conoció a una mujer que tenía un matrimonio restaurado, quien aceptó orar por ella. Solo una semana después, cuando ella pensó que su esposo estaba en el trabajo, ella recibió una llamada de parte de él. Él estaba en Reto a la Juventud buscando ayuda. El esposo de esta mujer regresó 3 meses después, siendo un hombre totalmente diferente, en fuego por el Señor. Él se convirtió en el líder espiritual de la familia y en un miembro activo en su nueva iglesia. Puede intentarlo todo, pero cuando lo haga, le prometo, usted solamente va a empeorar las cosas.
Pruebe a Dios solamente, busque a Dios, confíe en Él y Él cambiará su situación en un instante. No los provoquen. La Escritura nos advierte, no los molestes ni los provoques. Deuteronomio 2:19. Cuando usted provoca a alguien que está bajo la influencia de drogas, alcohol o las seducciones de una mujer adúltera, se pone a usted misma en un grave peligro. Proverbios 18:6 nos dice, los labios del necio provocan riña y su boca llama a los golpes. Si la violencia física se ha vuelto parte de su matrimonio, usted necesita prestar atención a este versículo bíblico y asegurarse de que esto no está ocurriendo por su actitud irrespetuosa hacia su esposo, junto con su espíritu de rebelión. Dios les advierte a las mujeres que ni siquiera hablen con su esposo, que es desobediente a la palabra, para que se aseguren de guardar silencio con una actitud respetuosa. Vea 1 de Pedro 3, del 1 al 2. Dios también nos dice en Efesios 5:33 que la mujer respete a su marido. Muy a menudo, después de que ataca verbalmente el carácter de su esposo, alguien acepta un golpe. Usualmente es la mujer la que golpea primero porque ella está muy dolida por algo que su esposo ha dicho. Desafortunadamente, después del primer puñetazo, la violencia física se vuelve una norma. Y una vez que la violencia se mete en el hogar o en un matrimonio, se vuelve una de las principales partes de la destrucción. Aquellas en nuestro ministerio que han superado la violencia en su matrimonio están convencidas de que si se destruye la raíz del problema, en lo que todas están de acuerdo que comienza con una actitud irrespetuosa, palabras hirientes y degradantes, junto con la rebelión, negándose a someterse como la Biblia ordena que las mujeres deben hacer, que esto se borra para siempre. Este testimonio confirma esta verdad. Testimonio en sus propias palabras. Yo leí ese testimonio en la revista Coronado. Estoy volviendo a imprimir para usted con el permiso de Coronado y del escritor del artículo. La siguiente historia es, espero, un gran aliento para quienes puedan estar en la situación en la que yo me encontré. Dios tiene muchas maneras de alcanzar a las personas y mi historia es una de las que puede causar que los endurecidos de corazón me llamen tonta, pero el Señor alcanzó a mi esposo mediante algunas circunstancias muy difíciles. Les pido, amadas hermanas, que no pongan mi nombre al final del artículo, porque estoy preocupada de que mi esposo no reciba el honor que es debido ante los ojos de mis hijos si ellos leen esto. Mi esposo y yo crecimos en una iglesia de la comunidad y nos casamos como amantes de la escuela secundaria. Yo siempre fui una mujer que se quedaba en la casa y mi esposo era un mecánico de automóviles. Proveníamos de dos familias muy diferentes. Él creció con 4 hermanos y 2 hermanas. Yo provengo de una familia con 2 hermanas. Los miembros de su familia siempre se peleaban en voz alta, debatiendo y lanzando puñetazos por aquí y por allá cuando estaban dando su punto de vista. Mi familia era muy callada. Cuando mi hermana y yo nos peleábamos, lo hacíamos en silencio y maliciosamente. Nosotras no usábamos palabras contra la otra. Nosotras hacíamos algo para obtener revancha. En el principio de nuestro matrimonio éramos bebés espirituales, pero yo tenía más sed de Dios. Mi esposo estaba satisfecho justo donde él había estado por 23 años. Él había hecho una confesión de fe y sabía que él iba al cielo. Eso era suficiente para él. Yo, por otra parte, sabía que debía haber más. Sabía que Dios era suficiente para sostenerme a lo largo de mi vida y quería vivir una vida diferente de la que el mundo vivía alrededor de mí. Teníamos problemas financieros. Con el nacimiento de nuestra primera hija apenas lográbamos sostenernos en nuestro apartamento de una sola recámara. Mi esposo era como una cuerda tirante. Yo intentaba mantener a la bebé callada para hacer la vida más pacífica y menos irritante para él. Nuestra relación era mejor durante la semana porque él no estaba en la casa mucho tiempo, pero peleábamos los fines de semana. Y entonces yo comenzaba mis viejas tácticas que yo usaba desde mi infancia con mi hermana. Yo no contestaba cuando peleábamos, ni gritaba, simplemente me vengaba. Cuando estábamos peleando, yo no hacía la cena o no lavaba la ropa por una semana y él tenía que usar ropa sucia. Yo hacía algo que yo sabía le iba a irritar, pero no era nada por lo que él pudiera señalarme. Yo me podía excusar porque no era evidente.
La vida continuó de esa manera por algunos años. Ya teníamos a las dos niñas en ese entonces, y fue entonces cuando la cuerda tirante en la que mi esposo y yo estábamos caminando se rompió. Un sábado estábamos peleando por cómo deberíamos gastar los restantes $20 del salario. Mi esposo quería ir al partido de pelota. Yo quería que él nos llevara a cenar. Él gritó que él trabajaba para ganar el dinero, así que él merecía un poco de tiempo de diversión, y él se dio la vuelta para irse. Así que yo le di un pequeño empujón con mi codo. Yo creo que todas las presiones acumuladas por las peleas y las riñas que eran constantes en nuestra vida, de alguna manera recordaron las interacciones que él tenía con sus hermanos. Él inmediatamente levantó su brazo y me golpeó en el brazo tan fuerte como pudo. Nunca había visto tanta furia dirigida hacia alguien, hacia mí. El dolor que ocasionó, yo creo que no fue tanto el dolor físico como el dolor emocional y espiritual. Miren, yo había estado tratando de crecer en el Señor en todas las áreas menos en mi matrimonio. Era una tortura leer las escrituras que hablaban acerca de cómo el Señor es el novio y nosotros somos la novia, y de alguna manera nuestro matrimonio se suponía que fuera un ejemplo de nuestra relación con Cristo. Eso era horroroso. Si mi matrimonio y la relación que tenía con mi esposo estaban de alguna manera relacionados con mi relación con Cristo, yo estaba en graves problemas. Creo que una vez que el control sobre sí mismo se fue, una vez que se había roto el tabú de golpear a su cónyuge, mi esposo se sintió sin esperanzas. Más y más peleas continuarían de esta manera. Yo intentaría ocultarlo de los hijos, pero algunas veces no había manera de ocultarlo. Yo creo que esto me dolió más que cualquier otra cosa. Proverbios nos dice que los padres son la gloria de sus hijos. Si se suponía que los padres fueran la gloria, entonces mis hijos debieron haberse sentido traicionados y desconfiados de todas las cosas, aún de Dios. Como a ellos se les había enseñado las escrituras, ellos comenzarían a dejar de confiar incluso en ellas si algo no sucedía para sanar este matrimonio roto. Y sí, aunque mi esposo y yo estábamos casados y no divorciados, teníamos un matrimonio roto. Yo nunca les dije a ninguno de mis amigos en la iglesia por lo que estaba pasando. Sí le había dicho a una de mis más cercanas amigas que una prima estaba pasando por ciertas cosas para conseguir algún consejo o para hablar de estos asuntos, pero todos los consejos que esta amiga me dio fueron que debía abandonar al monstruo. Ella dijo que había nombres específicos para esta clase de trato y que solo una tonta se quedaría con esa clase de hombre. Pero había un problema. Eran los votos que yo había hecho delante de Dios hace unos cuantos años de que yo me quedaría con este hombre en la salud y la enfermedad, para bien o para mal, hasta que la muerte nos separara. Y aun cuando yo sentía que ya no había absolutamente ningún amor en mí hacia el hombre con el que me había casado, yo todavía amaba a Dios. Lo amaba tanto que no rompería mis votos de matrimonio que había dicho frente a él hace 7 años. El quedarme con mi esposo era un compromiso que yo había hecho con el Señor el día que nos casamos delante de Él. Me volví a nuestro Padre Celestial. Muchas veces anteriormente yo me había vuelto a consejería secular o a materiales de lectura. Yo había escuchado a mis amigas hablando mal de sus esposos y cosas semejantes. Yo sabía que la única manera como yo iba a conseguir alguna ayuda era buscando al Señor y encontrándolo a Él y su ayuda. El Señor me reveló la verdad en algunas maneras muy simples. Yo necesitaba dejar de culpar a mi esposo como el mundo nos dice que hagamos y mirar las cosas que yo estaba haciendo mal en mi matrimonio. Deshacerme del odio, del enojo y el resentimiento que sentía hacia mi esposo. Decidí reemplazar esas emociones por perdón, comprensión y amor. Me arrepentí de obtener la revancha de muchas formas para hacer a mi esposo miserable, y el Señor comenzó a cambiarme. Hay mucho más que decir, pero déjeme solamente decir que Dios está en el negocio de cambiar a las personas. Si rendimos nuestra vida entera a Él, Él está ahí para guiarnos en nuestras peores situaciones. He estado casada por 21 años con el mismo hombre. Bueno, Él no es el mismo hombre, puesto que le dio su vida a Dios como yo lo hice hace más de 11 años. Justo como Él había sentido el resentimiento y el odio rebosando por cada uno de mis poros,
Así él comenzó a sentir el amor y el perdón fluyendo hacia él. Ahora nosotros no nos peleamos como lo solíamos hacer, porque ambos amamos al otro tanto que queremos lo que la otra persona quiere. Ya no nos ponemos a nosotros mismos antes de las necesidades del otro. Dios es maravilloso. Él ha cambiado a mi esposo, pero fue el Señor quien hizo el cambio. Testimonio, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Elaine había sufrido mucho abuso. Desde cuando ella estaba embarazada de su primer hijo, su esposo repetitivamente, en ira, abusaba de ella. Ella había tratado todo: refugios, casas de amigos, regresar a la casa de sus padres. Aún oficiales quisieran respetar la ley, pero nada era permanente. Después de las explosiones violentas de su esposo, él se arrepentía, se mostraba con remordimientos y aún con amabilidad hacia ella. Él buscaba tratar de compensarla. Él rogaba por favor, perdóname. Siendo cristiana, ella lo perdonaba, pero demasiado pronto él otra vez se volvería violento. Después de 3 hijos y ninguna esperanza a la vista, ella pensó en quitarse su propia vida. Pero ¿cómo podría dejar a sus 3 hijos con este hombre violento? No podía. Ella tendría que quitarle la vida a sus hijos también. Pero asesinato, ella había pensado muchas veces en matar a su esposo, especialmente en medio de sus ataques. Pero ¿cómo podría ella, una cristiana, pensar así? Una noche ella fue a una reunión de oración en su iglesia. No hubo llamado al altar, pero Elaine caminó despacio hacia el frente de la iglesia durante el último cántico y dejó sus cargas ahí. Por primera vez que ella pudiera recordar, ella le entregó la situación completa al Señor. Ella desahogó lágrimas de dolor al pie de la cruz. Ella le dio todo a Él y ella se rindió. Señor, si tú quieres que me quede con este hombre, lo haré. Nunca intentaré huir de nuevo o buscar ayuda. Acepto esta vida que tú me has dado. Mis hijos son tuyos. Haz lo que sea tu voluntad con todos nosotros. Elaine regresó a su hogar con alivio en su corazón respecto a las cosas que estaban finalmente arregladas en su corazón. El siguiente día, cuando sus hijos se fueron a la escuela y ella con el bebé se fueron de compras al mercado, Dios se movió en su vida. Su esposo dejó el trabajo, vino a la casa y empacó sus cosas. El esposo de Elaine desapareció ese día. Eso fue hace 21 años. Elaine todavía está legalmente casada con un hombre a quien no ha visto o de quien no ha oído en más de 2 décadas. Sus hijos han crecido y su hija menor se acaba de casar. Ella y todos los hijos tienen relaciones cercanas con el Señor. Elaine todavía vive escondida bajo la sombra de sus alas. Salmo 17, 8. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Apocalipsis 12, 11. Compromiso personal. Orar a nuestro Padre en lugar de hablar rápidamente con nuestros esposos. Basada en lo que aprendí de la palabra de Dios, me comprometo a permitir que Dios mueva a mi esposo a través de su Espíritu Santo. En cambio, derramaré todos mis deseos y preocupaciones en oración, buscando su rostro. Reconozco que la única forma de ganar a mi esposo para la justicia, especialmente en mis circunstancias actuales, es sin una palabra y con mi espíritu respetuoso y humilde. Bendeciré y oraré por aquellos que me persiguen y venceré el mal con el bien. Confiaré en el Señor y en su protección, en lugar de confiar en las armas de la carne.